Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Hola, Inlak Eish. Los saludo con este saludo que es en maya, que significa yo soy tú eres yo, porque todos somos uno. Y estoy usando un saludo maya, un saludo en una lengua prehispánica, pues porque como ustedes saben y lo platicamos la semana pasada para nuestros amigos que nos oyen desde el extranjero, estamos acá en México en el mes patrio. Soy Claudia Asunzolo Rivera y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Evolución 2022. Estoy transmitiendo desde Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión. Y les voy a platicar, hace tiempo que tengo ganas de abordar el tema de hoy, que es un tema, yo lo sé, bastante espinoso, bastante polémico, y que espero no ser, espero no herir susceptibilidades con él, sino abrir un espacio de reflexión y análisis. Y hace tiempo también que le tengo muchas ganas al invitado de hoy, que la verdad es un tipazo, es un invitadazo, estoy de manteles largos, es de verdad un ser humano fuera de serie. Para empezar el programa de hoy, quiero comentarles algo, y es que a mí la verdad me sorprende mucho, me impresiona mucho la gran cantidad de católicos que hay en el mundo, bajo la tutela de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y lo poco que la mayoría de las personas saben de esta iglesia y de cómo surgió. Tanto la institución como el dogma que sostiene esta iglesia. A lo mejor quizá porque, miren, para tener fe, lo último que se necesita es la mente, es la razón. De hecho, muchas veces la mente y la razón estorban para tener fe. Sin embargo, a mí me parece que es muy importante conocer los fundamentos de aquello en lo que creemos, ¿no? Y por eso me resulta interesante hacer un programa sobre la historia de cómo nace la institución llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y cómo nace también su culto. Perdón, ando medio malilla de la garganta con tanto cambio de temperatura que ha habido últimamente. Ustedes seguramente que me hacen el favor de escucharme con cierta regularidad, habrán escuchado que en más de una ocasión he comentado aquí en el programa, por poner un ejemplo, que cómo se formaron los evangelios, cómo se formó, perdón, el canon bíblico que forma parte de la fe, de la religión, diría yo más bien, de católica romana, apostólica romana. He comentado, por ejemplo, que hay muchos evangelios, muchos, pero que bueno, la iglesia escogió los 4 que todos conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que los demás quedaron afuera. Y no solamente quedaron afuera, sino que además recibieron el nombre de apócrifos, es decir, de falsos. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Y en base a qué se decidió que estos eran los buenos y los otros eran los malos, o los no correctos, o los falsos? Pues es algo que valdría la pena preguntarse y analizar y conocer. La Iglesia Católica Apostólica Romana se autonombra la iglesia fundada por Jesús,
cuando, bueno, por lo menos en mi parecer, Jesús nunca habló, y bueno, no sé en mi parecer, Jesús nunca habló de una iglesia institucional y mucho menos jerárquica. En todo caso, Jesús vino a enseñar un camino de evolución espiritual y sus enseñanzas no son exclusivas de dicha institución porque no le pertenecen a nadie. Y de hecho, para tal caso, pues es interesante saber o tomar en cuenta que pues finalmente también hay otras iglesias católicas, como por ejemplo la iglesia ortodoxa romana y la iglesia ortodoxa etíope. Les platico que después de que Jesús murió, hubo una serie de discusiones, se llaman discusiones cristológicas, que trataban de explicar quién realmente había sido Jesús. Y en los primeros años de la iglesia, después de que el César Constantino I nombra la religión católica como la oficial de Roma, que fue no una decisión espiritual ni religiosa, sino política, porque ya había muchos seguidores y había mucha presión. Y es entonces cuando nace la iglesia, ¿no? No la fundó Jesús, la inicia el César Constantino I. Bueno, después de esto hubo las discusiones, hubo muchos concilios, se reunían los obispos y empezaban a tomar decisiones de que sí, de que no, y fueron estas discusiones, estas pláticas, estas reuniones, lo que dieron forma a la religión que hoy se conoce como católica, apostólica y romana. Pero yo ya no voy a platicar más de esto, mejor que lo haga nuestro invitado de hoy. Él es Juan Carlos Hernández Mujeiro. Él es una figura mediática, quizá algunos de ustedes lo han escuchado en radio o visto en televisión. Es psicólogo social con especialidad en sexualidad humana y salud pública, es psicoterapeuta gestalt, es historiador, realizó estudios en teología en la Universidad Pontificia Urbaniana allá en Roma, es miembro de es miembro vitalicio, de ASOCAGA, que es una asociación internacional de emprendedores sociales, y director general de OICOS, Centro Integral. Juan Carlos, qué gustazo. Hace muchos años que tuve el gusto de conocerlo, de asistir a algunos de los talleres y de los cursos que él da, padrísimos. Es un hombre que sabe muchísimo y ya ustedes se darán cuenta. Qué gustazo, Juan Carlos. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es para mí estar en tu programa y saludando a todo el auditorio de la radio que conduces ahorita este programa. Muchas gracias y gracias por aceptar mi invitación. Juan Carlos, una historia muy interesante, la de la iglesia, una historia poco conocida a pesar de su importancia y de los millones de seguidores en el mundo. ¿Por dónde empezar, Juan Carlos? Bueno, mencionabas los evangelios apócrifos. Apócrifo no quiere decir falso. Ah, ¿no? Quiere decir oculto. Oh. Criptos en griego es esconder, criptos, o algo oculto. Por ejemplo, por eso las criptas en las iglesias es algo que está oculto. Apó es más allá. De allí vienen varias palabras que conocemos. Por ejemplo, apogeo, más allá de la tierra. Cuando algo está en su cenit, en su esplendor, es más allá de la tierra. Apocalipsis, caliptos es velo. Apó, más allá. Por eso Apocalipsis quiere decir quitar el velo, revelar. Por eso en inglés el libro del Apocalipsis se llama Revelation. Okay. Revelar, quitar el velo. Okay. Apócrifo quiere decir libros escondidos más allá. No quiere decir falso. Hoy por la iglesia, por decir que estos son los evangelios verdaderos, los otros no, entendemos la palabra apócrifo como falso, pero en realidad quiere decir ocultos más allá. Okay. Y bueno, gracias había 120 evangelios. 120. Para el siglo III había 72 evangelios reconocidos por la iglesia.
Esto en palabras de el obispo de Guadalajara, olvidé su nombre, pero el que fue obispo de Guadalajara, cuando hubo todo un lío de cuáles eran los verdaderos evangelios, él lo dijo. La iglesia primero tuvo 120 evangelios, poco a poco fue quitando algunos que les parecían mágicos, ¿no? Por ejemplo, hablaban de la infancia de Jesús, que si un niño no quería jugar con Jesús, Jesús lo convertía en estatua de sal, entonces ese le quitaron. Otros donde Jesús hacía pajaritos de barro, les soplaba y volaban, les parecía muy mágico, entonces lo quitaron. Claro, nunca les pareció muy mágico caminar sobre las aguas, ese lo dejaron. Ajá. Pero es en el año 325, en el concilio de Nicea, después de que Constantino I se convirtió al cristianismo, se hace un concilio donde se hace a Jesús castrado, Jesús sin sexualidad, sin reproducción, sin orgasmos, sin familia, sin hijos. Y entonces se fue expurgando todos los evangelios donde dijera, y Jesús caminaba con su esposa, ¿cuándo? Córtale. Y Jesús le dijo a su hijo, tal, córtale. Y entonces se eligieron solo los evangelios que no hicieran alusión a la vida sexual, orgásmica, familiar, reproductiva, placentera, sexual de Jesús. ¿Por qué? El ser humano. Porque finalmente era de carne y hueso y comía y tomaba agua y era un ser humano. Y mira, en esa época no se toleraba a judíos célibes o solteros adultos, se les apedreaba. Entonces, si Jesús era judío y tuvo más de 17 años, tuvo que estar casado por costumbre. Los únicos judíos que se les permitía ser solteros eran los esenios y tenían que vivir fuera de Jerusalén, en las riberas del Mar Muerto, en el desierto, pero no en las ciudades judías. Entonces, o Jesús era esenio, que también la iglesia lo niega, o estaba casado, no hay de otra. Ajá. Sí. Entonces, bueno. Muchos consideran que Jesús fue esenio, que los esenios eran una especie de secta de hombres virtuosos, ¿no? Por decirlo de una forma muy sencilla, y lo que dices es cierto, o sea, un hombre soltero de la edad de Jesús hubiera sido apedreado, sumamente mal visto en la sociedad. No, lo apedreaban, los expulsaban de las ciudades. ¿Por qué? Porque se les consideraba homosexuales. Ok. Ajá. Y como para esa época el pueblo judío ya había condenado la homosexualidad, antes no, antes del siglo VIII, en los estudios del Antiguo Testamento, quien sabe de Biblia, sabe que el Antiguo Testamento está dividido en 4 tradiciones teológicas que se dicen 4 rollos. El primer rollo, cerca del año 1000 a.C., 950 a.C., el rollo yavista. El segundo rollo es el rollo eloísta, que es cuando se separan el reino del sur y el reino del norte. El rollo yavista se queda en el sur, en Jerusalén, y los samaritanos, que eran judíos también, se quedan sin Biblia. Entonces ellos construyen en arameo la Biblia y se le llama eloísta. Pasando 3 siglos, los samaritanos son destruidos por Asiria, por el rey Teglat-Falazar I, entonces huyen al sur con su Biblia. Entonces ya había 2 Biblias. Está vivo el profeta Isaías y dice, no, a ver, hagamos una sola Biblia para todos, que sea la segunda ley para todos. Segundo en griego se dice deuteros, ley nomos. Y entonces se escribe el rollo deuteronomista en el año 700 a.C., y es la segunda ley para los del norte, que tenían su Biblia en arameo, para los del sur, que tenían su Biblia en hebreo. Entonces ya todos tienen una sola Biblia, es el rollo deuteronomista. Llega una guerra, los babilonios, Nabucodonosor invade Jerusalén, destruye el templo, quema los rollos que existían, se los lleva como esclavos a Babilonia, y allá dicen, oiga, pues no tenemos ahora ninguna Biblia, escribamos de la memoria otra vez la Biblia. Y como la religión judía al principio era de tradición oral, se sabían la Biblia por cantos, rituales, danzas, pues la volvieron a escribir a partir de la coordinación, la guía del sacerdote
Daniel y Ezequiel. Y entonces se le conoce como el rollo sacerdotal. Muy bien, entonces, los judíos en los dos primeros rollos, yavista y eloísta, hebreo y arameo, no condenaban la homosexualidad. Y en esos rollos tenemos el caso de dos parejas del mismo sexo. El rey David con el príncipe Jonatán. Cierto. Y Ruth con Noemí. Entonces, una pareja lésbica y una pareja gay, diríamos hoy, ¿no? Ajá. Está en todas las Biblias, nada más que nunca lo van a oír en misa. Nunca se los van a leer en misa, ni el pastor se los va a leer en el servicio o la pastora. Pero ahí está, ¿Por qué? Porque lo podemos buscar si queremos. sí, se puede buscar. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, cuando muere el amante hombre de David, le hace un poema muy bonito y le dice: oh, Jonatán, hermano mío, para mí tu amor era más dulce que el amor de las mujeres. Y eso lo encuentran en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. No existía lo que hoy llamamos gays y lo que hoy llamamos lesbianas, porque hoy un gay tiene relaciones sexuales con otro gay, una lesbiana tiene relaciones sexuales con otra lesbiana. En la antigua mesopotámico, sumerio, lo que se esperaba de la gente era la bisexualidad, que todos a lo largo de su vida tuvieran novios y novias, alguno fue esposo, alguna fue esposa, con algunos hay hijos, pero todos tenían. Entonces David tenía dos esposas, Mical y Betsabé, pero además tenía 300 concubinas que eran cortesanas de la corte, prostitutas, trabajadoras sexuales de la corte, con que David tenía relaciones sexuales. Pero además de todas esas mujeres, David tenía un amante hombre. Tuvo un amante hombre en su juventud, el príncipe Jonatán. Igual, Ruth y Noemí se amaban, mujer con mujer, suegra con nuera, pero ambas estaban casadas con varones. Es decir, no existía lo que hoy conocemos como gay o como lesbiana. ¿Había parejas del mismo sexo? Sí, pero todas tenían parejas también del otro sexo. Muy bien. Entonces, bueno, esto se prohíbe con el tercer rollo, el deuteronomista. Bajo el profeta Isaías se prohíbe por primera vez la homosexualidad, y con el cuarto rollo, el sacerdotal, por primera vez se pone pena de muerte. ¿Por qué? Se les llama leyes de diferenciación étnico-racial. Si queremos ser un pueblo único, diferente a los griegos, diferente a los romanos, diferente a los babilonios, a los gentiles, tenemos que ser diferentes. Los griegos viven desnudos, nosotros usaremos ropa y prohibido descubrir su desnudez. Los romanos comen cerdo, pues nosotros prohibiremos el cerdo. Los fenicios comen camarón, serpiente y todo lo que se arrastra, nosotros lo prohibiremos. Los griegos y los romanos aceptan la homosexualidad como parte de la vida cotidiana, nosotros lo prohibiremos. Entonces, se llaman leyes de diferenciación étnico-racial, ya sea dietéticas, ya sea de vestimenta, ya sea de costumbres sexuales. En la Biblia jamás dice que porque es contra natura, porque Dios se enoja. Cuando vienen las prohibiciones es porque lo hacen los otros pueblos donde ustedes habitan. Porque lo hacen en Egipto, ustedes no lo van a hacer. Porque lo hacen en Palestina, en Canaán, ustedes no lo van a hacer. Jamás dice que porque es pecado, porque Dios se enoja, o porque es contra natura. Todas esas van a ser concepciones ya cristianas, posteriores a Jesús. Muy bien. Entonces, pero estábamos en que Jesús seguramente sí fue un hombre casado. Entonces, sí, por tradición. Jesús seguramente fue un hombre casado. Lo hubieran apedreado. Fue escenio. O si no, fue escenio, que también la iglesia lo niega. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque vivía en una ciudad. La capital de Galilea se llamaba Séforis. Estaba a unos kilómetros de la ciudad donde Jesús nació. Jesús no nació en Belén. ¿Por qué se dice que Jesús nació en Belén? Porque quisieron acomodar las profecías del Antiguo Testamento de que el Mesías iba a nacer en Belén, y entonces inventaron un censo, una migración. Lean el libro Ritos y mitos sobre la Navidad de Pepe Rodríguez, donde habla cómo se adaptó la vida de Jesús
al encuadre de las divinidades griegas. Las divinidades antiguas, paganas, Horus, en Egipto, nació en una cueva con un burro y una vaca, en forma pobre, lo anunció una estrella, los vinieron a ver magos y gente de Oriente a adorar. Igual el dios Mitra nació pobre en una cueva, en un comedero de vacas. ¿Cómo se llama el comedero de vacas? Que es una caja con paja, pesebre. Los pesebres están en los establos. Entonces las divinidades antiguas nacían pobres y Pablo es el primero que dice que Jesús nació pobre y que Jesús murió y resucitó. ¿Por qué? Porque los dioses antiguos, también Mitra murió y resucitó. Nació pobre, nació de una virgen, pasó haciendo el bien, murió y resucitó. Osiris murió y resucitó. Horus, su hijo, murió y resucitó. Entonces, Pablo es el primero que habla de esto. Y los podemos evangelios mencionar más, o sea, hay varios dioses antiguos que nacen de una virgen, mueren y resucitan. Y yo tengo Sí. entendido, porque esto me lo dijeron algunos maestros cabalistas, que en realidad el texto hebreo no dice que nacerá de una virgen, dice que nacerá de una mujer joven, y que cuando se hizo la traducción al griego, se le No, fue del griego al latín. atribuyó. Fue del ¿Griego griego al al latín. latín? En griego, la Biblia dice, nació de una core. Core quiere decir puber. Acaba de menstruar, menárquica. Muy joven, sí, una mujer 12, muy 13 joven. años. Y Es cuando que a esa se hizo- edad se casaban. No existía la adolescencia. La No. adolescencia se inventa hasta el siglo XIX. En esa época se pasaba de niña a mamá y de niño a papá. Claro. Ajá. Los casaban a los 14, 13, 15 años, ya 16 ya estaban quedadas. Ajá. Entonces, Entonces, sí, el concepto de virginidad en términos de castidad fue con la traducción al latín, pero el texto al original latín no dice eso. no lo dice. Ok. El texto original está en griego. Ok. Todos los evangelios están en griego, las cartas de Pablo están en griego, el Apocalipsis está en griego, todo el Nuevo Testamento original está en griego. No hay nada en hebreo. Se cree que hubo un Mateo arameo, pero no se tiene, no se conoce, solo se conoce el Mateo griego. Y entonces cuando San Jerónimo, que era muy misógino, que odiaba el sexo, odiaba el placer, en el siglo V, en el año 520, perdón, siglo VI, no es cierto, 420, siglo V, traduce la Biblia por primera vez a la lengua vulgar, a la lengua del vulgo. A esa traducción en latín, por eso se le conoce como la Vulgata. Ajá. Y es allí donde pone que era una virgen. ¿Cuándo se dice que María era virgen? En el Concilio de Calcedonia, en el año 451. San Jerónimo está vivo, por primera vez se le dice que es virgen, y se le dice por primera vez que es madre, no solo de Jesús, sino de todo Dios, del Padre y del Espíritu Santo. Se le reconoce como madre de Dios. En griego se dice Theotokos. Tokos mamá, Theos mamá, Theos Dios. ¿Me puedes repetir el dato en qué concilio fue? Concilio de Calcedonia, año 451, empieza el culto mariano. Se empieza a decir que es virgen, se empieza a decir que no murió, que ascendió al cielo. Y entonces, pues en Éfeso está la tumba de la Virgen María todavía hoy. Si ustedes van de viaje a Éfeso, por favor visiten la tumba de la Virgen María. Empieza a decirse que nunca tuvo sexo. ¿Por qué? Los griegos y los romanos, que tenían una religión que adoraba la naturaleza, naturaleza en latín se dice pagus. Quien adora la naturaleza o quien viene del campo, campesino, campesina, se le dice paganus. Ajá. Los paganos creían que el río es bendito, que la montaña es sagrada, que el árbol es santo, no es divino, no se toca, el árbol no se corta, que los animales son sagrados, que el cuerpo, como es natural, la desnudez es bendita. Y como el orgasmo es natural, creían que el orgasmo era la forma como se entraba en contacto con la divinidad.
Los griegos creían, y los romanos, los paganos, que tú y yo, y quien nos escucha, fuimos creados en una estrella por una divinidad que con un cometa trajo la vida a la Tierra y trajo polvos de esa estrella, lo mezcló con polvos de la Tierra y te creó a ti y me creó a mí. Entonces cada persona teníamos polvos de estrellas, por eso éramos como divinidades y teníamos rasgos que nos emparentan con la divinidad, que son ¿qué? La conciencia, la razón y la trascendencia. Pero también tenemos polvo de la tierra que nos emparenta con los animales. ¿Qué rasgos nos emparentan con los animales? El cuerpo, el sexo y la muerte. Los cristianos van a hacer una teología de que cuando Jesús resucitó, venció lo terrenal, venció lo animal, venció el cuerpo, venció el sexo y venció la muerte. Y entonces todos quienes se bautizan y forman parte del cuerpo místico de Cristo ya no tienen necesidades corporales ni sexuales y resucitarán y vencerán la muerte. Y entonces pues surge un grupo de cristianos llamados mónacos, monjes y monjas, que decían que como Jesús ya nos liberó del cuerpo, entonces hacían grandes ayunos, se flagelaban, torturaban el cuerpo, se mezcla esta filosofía cristiana de los padres de la iglesia, siglo III, siglo IV, con el platonismo, donde Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma, el cuerpo hay que flagelarlo para que se libere el alma, se mezclan con los estoicos. Los estoicos era una secta filosófica grecorromana que decían que lo que importa es hacer actos razonables a través de la fuerza de voluntad, y a eso se llama virtud. ¿Qué pasaba? ¿Por qué están hablando tanto a favor de la razón y en contra del cuerpo y del placer? Porque para los paganos lo natural es el placer. Placer en griego se dice hedone. Eran culturas hedonistas. Decía, o sea, si tú te fijas, un perrito siempre va a buscar algo que sea más placentero, un gatito. Si el perrito está en el sol y le da calor, busca algo más placentero, se va a la sombra. Si tú te fijas, un gato o un perro, si tú le das a escoger entre el piso o un tapete, elige el tapete. Entre un tapete y el sillón, elige el sillón. Entre el sillón y tu cama, elige la cama. La búsqueda del placer es natural. Y entonces la religión griega era hedonista, la religión pagana era hedonista, y decían que hay una manera en la vida adulta en que el alma vuelve a la estrella de la divinidad que te creó. ¿Cuándo? En el momento del orgasmo. Cada vez que tú tienes un orgasmo, dice San Tertuliano, pero ya condenando esta creencia, dice: el alma sale del cuerpo, dice San Tertuliano, y llega a una estrella, pero ahí no hay un Dios, dice, hay un demonio. Pero los griegos, ¿qué creían? Que el alma llegaba a la estrella de la divinidad que te creó, y tu divinidad llenaba tu alma de alegría, de paz interior, de salud, de abundancia por el orgasmo. Cuando el alma regresaba al cuerpo y tú despiertas, regresas de un orgasmo y le haces: ¡ay, qué rico estuvo esto! Tu cuerpo recibía lo que tu divinidad le puso a tu alma. Tu cuerpo recibía salud, recibía paz interior, recibía abundancia, recibía alegría. Por eso la gente que no tiene orgasmos es gente amargada. Y no olvidemos que la violencia nace de la amargura personal. ¿Cómo se quita la amargura? Con el placer de vivir, con el placer, con llenarte de placeres en tu vida, con lo que te dé placer. Dice Epicuro, filósofo griego del siglo IV antes de la era cristiana: el placer es el bien supremo. Todo lo que hacemos siempre lo hacemos por placer. Si yo renuncio a ir al antro porque tengo que estudiar para un examen del lunes, renuncio a un placer menor por un placer mayor, claro. Mi 10 en el examen. Claro. La gente que renuncia al orgasmo,
La gente que renuncia a tener relaciones sexuales, renuncia a un placer menor por el placer mayor, que significa agradarle a Dios, creer que tu religión va a estar contento contigo porque tú renunciaste al sexo, pero siempre hay un placer detrás de todos los actos humanos. Y entonces, como el hedonismo era la religión antigua y la religión nueva quiere acabar con todos los conceptos de la religión antigua, dijo, no es el placer lo que nos lleva a Dios, sino el sufrir, el dolor, la virtud. El opuesto. Entonces, lo opuesto. Porque el otro día platicaba con un maestro de filosofía que hablamos de la muerte, como siempre estamos en el péndulo, ¿verdad? Nos vamos de un extremo al otro. En esta búsqueda de un equilibrio que no podemos lograr, nos vamos de un extremo al otro. Y la iglesia y la historia también es así. Y la historia. Y entonces, sí, claro. De culturas paganas que creían que la naturaleza era buena, que el agua era sagrada, que el cuerpo era bonito, que la desnudez era buena, ellos vivían desnudos. En Grecia no había ropa. Tenían una estola, que era única ropa, que si hacía fresco se la ponían, pero abajo estaban bichis, como dicen en el norte. Estaban arraiz, como decimos los chilangos. Chirundos, desnudos. como dicen en Guerrero. ¿Cómo dicen? Chirundos. Chirundos. Es que mi cuñado y chirundas, porque las mujeres también andaban desnudas en Grecia. Ajá. De hecho, KJ Dover dice que en Grecia, si de alguien te gustaba, en la calle le agarrabas los genitales. Si quien te agarraba los genitales te gusta, le decías que sí agarrándole la barbilla. Si no te gusta, empuñabas su brazo, que te estaba agarroneando, y le retirabas el brazo. La ley griega permitía que quien ya te dijo que no, solo tienes 3 oportunidades, 2 más, para insistir. Solo le puedes agarrar los genitales a quien te empuñó el brazo una vez, 2 veces más. Si tú le agarrabas 4 veces los genitales a alguien que ya 3 veces te dijo que no, era cárcel o exilio, acoso sexual, hostigamiento. Ya te dijo que no. 3 veces ya te dijo que no. No es no, entiende. Pero si te decía que sí, oye. y si te decía que sí, agarrándote la barbita, podían tener relaciones sexuales ahí, en la calle. ¿Ok? Aquí a media calle nos arrinconamos. La sexualidad no era en un espacio privado. Eso lo va a inventar el cristianismo porque la Inquisición va a perseguir la sexualidad, entonces lo van a tener que empezar a hacer escondidas. Muy bien. Entonces la iglesia se mezcla, dice Michel Foucault en un libro que se llama Sexualidades Occidentales, dice Michel Foucault que la sexualidad en Occidente, la sexualidad cristiana, se mezcla con la filosofía estoica, donde no tienes que sentir enojo, no tienes que expresar ternura, no tienes que expresar tristeza, no tienes que expresar placer, es andar por la vida sin sentir. Los estoicos decían que el estado ideal del ser humano era la apatía, sin sentir. No sientas ni dolor, ni enojo, pero tampoco alegría, ni placer. Entonces ser cristiano eres sin expresiones. Y entonces van a surgir 3 grupos en la iglesia primitiva, básicos. Los cristianos que creían que Jesús vino a enseñarnos a vivir sin orgasmos, los monjes y las monjas. Los cristianos que creían que el orgasmo era solo para la reproducción, se les llamaba cristianos ortodoxos o cristianos romanos. Y los cristianos que creían que Jesús vino a enseñarnos muchos orgasmos, tener relaciones sexuales en México en una sola palabra se dice coger, vulgar, ¿no? ¿Cómo se dice coger en griego? Gnosis, gnosis. ¿Qué quiere decir? Conocer a la otra persona. Por eso la Biblia cuando dice Abraham tuvo sexo con Sara, traducen conoció a Sara. Porque en griego es gnosis. Cuando tú tienes relaciones sexuales, accedes a un conocimiento que si no tienes relaciones sexuales, no tienes ese conocimiento. Solo tú puedes acceder a ese conocimiento con el orgasmo. No hay otra manera. Y entonces había cristianos gnósticos que decían que eran, o sea, cristianos sexosos, que decían que Jesús nos vino a enseñar a tener buenos orgasmos
para poder amar a tu prójimo. Porque si no tienes orgasmos, decían ellos, no puedes tener la alegría para amar a tu prójimo. Entonces, esos tres grupos van a ser la base de la iglesia primitiva. Oye, y quiero hacer un paréntesis, porque bueno, últimamente han surgido una serie de movimientos que tienen que ver con María Magdalena, y por otra parte lo plantean algunas corrientes taoístas e hinduistas, del sexo como un acto sagrado, Claro, como un claro. acto de elevación, como un acto a través del cual, ya lo decías tú, tu espíritu, tu alma, se puede elevar. Y esto me encantó, que entonces el orgasmo es una forma que tenemos para conectarnos con la divinidad. Sí, Y así se plantea varias tradiciones espirituales. Pero bueno, era un paréntesis y sigamos porque si no nos perdemos. y la historia de la sexualidad, eso nos dice, ¿eh? Que la relación con la divinidad, la relación humana con la divinidad, la primera relación humana con la divinidad fue el orgasmo. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia? Prohibir el orgasmo para relacionarse con la divinidad. Ajá. Exactamente lo que lo decían los pueblos antiguos, todo lo contrario. Ahora va a ser el dolor, el sufrimiento, lo que nos acerca a la divinidad. Muy bien. Y entonces se llega el año 325, Concilio de Nicea, ya el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano, ya vivió Constantino. Constantino, con el edicto de Milán en el año 313 y 314, prohíbe que alguien sea perseguido por sus creencias. Por lo tanto, los cristianos ya pueden salir de las catacumbas a hacer sus rituales en público. Prohíbe la persecución de los cristianos y de cualquier persona que por sus creencias fuera perseguida. Edicto de Milán 313-314. Y hace al cristianismo la religión oficial del imperio, ya no el paganismo. Y entonces ordena que los obispos nunca paguen impuestos, que la Iglesia Católica no pague impuestos y que los obispos nunca sean perseguidos por ningún delito. Le da impunidad a la Iglesia Católica, la fortalece, le da recursos. En vez de templos a Venus, en vez de templos a Júpiter, ahora va a haber templos a Jesús, pero no había templos a María. Todavía, o sea, no se concebía que María fuera madre de Dios. Eso va a ser hasta el año 450 en el concilio de Calcedonia. Siglo V. Siglo V. Y entonces, después de que en el año 325 se reúnen en el concilio de Nicea, te decía, hicieron a Jesús castrado. Seleccionaron todos los evangelios que hablaran de la vida sexual, orgásmica, placentera de Jesús, para hacerlo muy diferente a los griegos, para que no tuviera ningún valor, ninguna parte de la filosofía griega o pagana. Y entonces se crea el canon bíblico que hoy conocemos, se eligen los evangelios que hoy conocemos, porque no hacen ninguna alusión a la vida sexual o reproductiva de Jesús. Si ustedes compran un libro que se llama Evangelios Apócrifos, hay muchos evangelios apócrifos, como les dije. Busquen que venga el evangelio de Felipe. Ay, sí. En el evangelio de Felipe dice claramente, la compañera del maestro se llamaba Miriam y nació en Magdala. Dice que tuvieron 3 hijos, 2 varones que también salieron rebelditos como el papá y también fueron crucificados por los romanos. Eso también lo dice José Saramago en el Evangelio según Jesucristo. Y una hija, Sara, una hija llamada Sara, que María Magdalena huye con ella a donde vivían María la madre con Juan en Éfeso. Eso lo dice el Evangelio de María, de María Magdalena, y que allí llegan los romanos y entonces en una noche Juan y María la madre llevan a María la esposa de Magdala con Sara, la hija de Jesús, a una barca y la sueltan y que se vaya en el mar Mediterráneo a que escape. Los franceses dicen que llegó al sur de Francia y a todo el sur de Francia hay templos de María Magdalena y de Sara. Y de Sara. Ajá. Que bien se dice que el famoso Santo Grial, que contenía la sangre de Cristo, pues era Sara. Claro, y que eso era lo que perseguían los romanos. O María Magdalena, embarazada en su vientre, sí. ¿no?
que lleva en su vientre, que es como una copa, la sangre de Cristo, pues una hija de Jesús. Cristo es otra cosa, de Jesús. Sí, Ajá. Cristo es otra cosa. Ya hablaremos Y otra ocasión de eso. el Evangelio, digo, el Código Da Vinci utiliza este vacío histórico para empezar a decir que todo esto surgió en el sur de Francia. Muy bien. A nadie le llamaba Cristo a Jesús. Cristo es una palabra en griego. Jesús no hablaba griego, los apóstoles no hablaban griego, ni siquiera latín, que era la lengua del Imperio Romano que los tenía invadidos, ni siquiera hebreo, que era la lengua oficial de los judíos. Hablaban una lengua perdida del norte ahí de Israel llamada arameo. Arameo. Y Cristo, con X, Christos, quiere decir en griego untado con ungüentos sagrados, con santos óleos. ¿Cómo se dice aceite en español? Aceite está en árabe. Óleo. ¿Cómo se dice aceituna, que está en árabe? En español, oliva. El aceite de oliva es el óleo de la oliva. Por ejemplo, aceite de las piedras, petróleo. Ajá. Santos óleos quiere decir santos aceites que se le untaban. Vamos a elegir a Claudia para que nos dirija. Ella entonces es la elegida y la untamos con aceites sagrados para que tenga sabiduría, para que tenga liderazgo, para que tenga fortaleza. Entonces, eres la ungida con ungüentos. Ajá. Entonces, eso quiere decir Cristo. A Jesús de Nazaret nadie le decía el Cristo. ¿Cómo se dice Cristo en hebreo? Mesías. A lo mejor esa palabra sí la oyó Jesús, que le dijeran, tú eres el Mesías, es decir, el líder, el ungido, el elegido. Nosotros te elegimos para que nos rescates, para que nos salves. A lo mejor esa palabra sí, pero Cristo no. Y hoy hay gente que hasta le llama Jesucristo, como si María le hubiera dicho cuando Jesús tenía 7 años, ay, Cristito, vete a las tortillas, por favor, y tráeme 1 kilo. O sea, como si hubiera sido su nombre de pila. Nadie le llamaba Cristo. Eso se le impone cuando Constantino ya es emperador, y el griego era la lengua de la iglesia, no era el latín. Era el griego el idioma oficial en la iglesia católica. Y entonces Mesías se va a traducir al griego, Cristo, y entonces es hasta el siglo IV que a Jesús se le va a empezar a llamar el Cristo. En este entonces solo se creía en la santísima dualidad, en el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo todavía no era Dios. Lo van a hacer Dios por mayoría de votos de los obispos, y todos sabemos en México cómo se cuentan los votos, ¿no? En el concilio de Constantinopla, en el año 380 después de Cristo, ahí se vota si el Espíritu de Jesús y del Padre también es Dios o no. Y aquí hay algo importante. Y ahí nace la Santísima Trinidad. Sí, pero además, espírita está en femenina en hebreo, es ruach. Pero además en griego también es femenina, neumata. Entonces los primeros católicos se persinaban en el nombre del Padre Creador, en el nombre del Hijo Redentor, en el nombre de la Espírita Santa. Entonces los primeros cristianos creían que si hay padre y hay hijo, ¿qué falta? Una mamá, una figura femenina. Los primeros cristianos creían que Dios era andrógino. Andros, en griego, hombre. Mujer, ginos. Andrógino, hombre y mujer. Los primeros cristianos creían que había una figura femenina en la Santísima Trinidad. ¿Cuándo se va a hacer masculino al Espíritu Santo y de paloma pasa a palomo? Con la traducción al latín. Porque en latín spiro spiratum es masculino. Y cuando San Jerónimo traduce la Biblia al latín, masculinizó al Espíritu Santo y quitó toda feminidad en Dios. San Jerónimo era muy misógino. Sí. Él es el que hace la homosexualidad pecado.
la Biblia en griego no es pecado. La Biblia en latín ya es pecado. En griego jamás es condenada la homosexualidad en el Nuevo Testamento. Oye, Juan Carlos, ¿cómo que no? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 25-26, por allí. Pablo hace la lista de todos los que no vamos a entrar al cielo. Y perdón al auditorio si incluyo algunas o algunos de ustedes, porque dice, no va a entrar al cielo quien hable con groserías. Ya me amoló. Ajá. Quien busque el placer. Ajá. También. Quien busque el dinero. Ajá. Y entonces hace toda una lista y entre otras cosas dice, quien dañe a otra persona con el coito. Dice en griego, quien haga arseno koitai. Arseno, veneno. Arsenal, cosas para matar. Arsénico, veneno. Koitai, coito. Quien dañe a alguien con el coito. Ahí no dice homosexuales, pero si tú la lees en español, ya dice sodomitas, homosexuales o afeminados. En el original griego no. Es San Jerónimo el que traduce la Biblia en latín, masculiniza el Espíritu Santo, dice que ahí dice homosexual, afeminado. Hay una palabra que escribió Pablo que quiere decir miedoso, cobarde, malakai, con el sentido que hoy decimos, atrévete, no seas maricón, no seas malakai. Y entonces, pues San Jerónimo dijo, pues está hablando del gay activo y del gay pasivo. Ajá. Y entonces, hoy las Biblias dicen homosexuales de todo tipo, sodomitas, afeminados, pero eso no lo dice el original griego. Pablo nunca condenó eso en sus escritos. Ok. En el año 342, en este mismo siglo, el emperador, está Teodosio, como abogado del Imperio Romano Cristiano, y con el Codex Theodosium, las leyes de Teodosio, por primera vez se cristianizan las leyes romanas y se prohíbe bañarse, porque como el agua es natural y da placer bañarse, es pecado bañarse. Órale. Se prohíben los árboles en las ciudades cristianas. Se ordena matar a todos los árboles que se vean desde las ciudades cristianas y se hacían cruzadas de católicos para ir a tumbar selvas, para ir a tumbar bosques, porque como el bosque es natural, es del diablo, y se empieza a decir que el diablo está en lo natural, que el diablo está en la naturaleza, año 342 después de Cristo. Se manda a matar a los homosexuales pasivos, que son penetrados, o a las personas trans. Se les llama en la Inquisición hombres mujeriles y se ordena sentarlos en una picota. Era un palo afilado que se les introducía por el ano y a base de juegos del movimiento corporal del condenado se le salía por la boca y se le dejaba ahí agonizar pues las horas que durara. Oye, pero además de que se satanizó entonces la homosexualidad, también se excluyó a la mujer de la divinidad, de la vida de Jesús. O sea, porque María es la madre inmaculada, ¿no? Porque además ya la hicieron inmaculada, ¿no? Pero la mujer... Aquí déjame decirte algo. San Jerónimo, que hablaba latín, le llama al orgasmo mancha pagana. ¿Cómo se dice mancha en latín? Mácula. María sin orgasmos, María sin mancha, se dice María Inmaculada. Ajá. Entonces, se excluye a las mujeres de la vida de Jesús, claro. Se excluye a las mujeres de la Trinidad. San Jerónimo, ¿sabes qué decía? Sí. Un cristiano jamás debe tocar carne de mujer, ni aunque fuera su madre, ni aunque se estuviera ahogando. Sí, y me dice... Es una misoginia terrible, ¿no? Oye, y luego vino un señor, no sé en qué momento, si antes o después, que a mí te comentaba el otro día que me cae re gordo, que es Gregorio I. Sí. Sí, que él dijo que este asunto de los 10 mandamientos, donde dice no cometerás actos impuros, se refieren al sexo, cuando se me ocurren 1000
actos impuros antes del sexo, simplemente dañar la reputación del otro, lastimar los sentimientos del otro. Bueno, podría decir una gran cantidad de actos impuros que se me pueden ocurrir, ¿no? Pero bueno, él lo dijo y ha de haber sido un tipo bastante misógino y bastante con muchos problemas con la sexualidad, pienso yo, y qué daño le hizo a la humanidad haciéndonos creer que la sexualidad era mala, y luego también él se inventó este numerito de que María Magdalena era una prostituta, ¿no? Porque Sí, tengo entendido que en un discurso él mezcla los evangelios de Lucas 7 y de Juan 12, en donde en uno habla de una mujer pecadora que llega a la casa de un fariseo donde está Jesús y con sus lágrimas y su cabello le limpia y le seca sus pies. Y el otro en Juan 12 está hablando de que está en casa de sus amigos Marta y Lázaro y que está María, ¿no? O Miriam, y que ella le está ungiendo los pies. Son cosas diferentes. Y esto de sí. estarle ungiendo los Gregorio pies, Magno es un jamás, papa que muere en el año 604. ajá, Y para separar la idea de que Jesús y Magdalena habían sido pareja, esposos, inventa que ella es trabajadora sexual. sí, sí, y yo tengo entendido que este acto de untarle los pies con aceite, pues era una costumbre muy común entre los judíos de entonces, entre esposos. Es que es un acto erótico. Dime tú que alguien te haga masajito en los pies y vaya subiendo, porque dicen que Jesús se levantó el manto hasta los muslos, dice el texto. Y Judas se enoja y dice, a ver, ¿no? Si ella ni es tu esposa, ni ella, ¿por qué te dejas untar, hacer un masajito con aceites sagrados, con aceites muy ricos en los pies? Por eso era un acto íntimo. Y Jesús se lo permite. Jesús goza con una mujer que no es su esposa. En este Entonces sí mismo año, era su esposa y el otro se enoja porque le parece que es un lujo, ¿no? No porque sí, estén sí, sin teniendo embargo, algo íntimo, porque pues sí, sí era su mujer. nunca dice que es María Magdalena. Lo único que dice la Biblia sobre María Magdalena, que Jesús le expulsó 12 demonios. Sí, Nada más. Y María Magdala quiere decir pueblo de comerciantes. Magdalena se puede traducir también como la comerciante. Entonces es muy probable que ella fuera una mecenas del movimiento de Jesús, que le diera dinero, porque a ver, no trabajaban, migraban, ¿de dónde comían? Se iba de pueblo en pueblo predicando, pero además, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? 72, dice el Evangelio. De estos, ¿cuántos eran apóstoles? 12. De estos, ¿cuántos eran los elegidos? 3. ¿Con cuáles dormía Jesús? Dormía con Pedro, Juan y Santiago. Y de estos 3, ¿cuál era el más amado? Juan. Entonces, si Jesús tenía 72 discípulos, lean bien el Evangelio cuando dice, y Jesús caminaba con sus discípulos, caminaba con una multitud. A ver, aliméntalos. Cuando dice caminaba con los apóstoles, caminaba con 12. Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo a 72. Jesús le dijo a sus apóstoles, se los dijo a 12. Ajá. Entonces, había que alimentar ese grupo. Es muy probable que María la comerciante o María la Magdalena, ella fuera también una de las mujeres que daban a la causa de Jesús, como lo hacían Marta, la hermana de Lázaro, Susana, María de Cleofás. Hay varias mujeres, son mencionadas en el Evangelio, como mujeres ricas que aportaban dinero a la causa de Jesús. yo pienso que María Magdalena era hermana de Marta y Lázaro, porque hay un evangelio, hay un capítulo, hay un texto en los evangelios, no me acuerdo ahorita en cuál, en el que hablan que están otra vez en casa de Marta y Lázaro y que María o Miriam está recostada escuchando a Jesús y está en sus regazos y dice
que está en su regazo y que hasta le dice, oye, dile a mi hermana que me ayude con los quehaceres, ¿no? Entonces yo pienso Sí. que la Magdalena era la hermana de ella, Mira, pero bueno. Oye, tengo un problema muy grande, Juan Carlos. el tiempo. Si ya se nos acabó y tenemos tanto que hablar, ¿qué hacemos? Nada más déjame decir otra cosa que se inventó en la primera Inquisición católica del año 342 con Teodosio. O nos Cuando se empala a seguimos, los homosexuales. oye, nos seguimos, nos echamos 2 horas y lo edito y de aquí saco 2 programas. Vale, está bien. ¿Tienes tiempo? Sí, tengo tiempo. Pues ya vas, Barrabás. Sigámonos. Bueno, en el mismo Codex Theodosium, cuando es la primera Inquisición católica, también se prohíbe tener más parejas sexuales en tu vida que una. Solo puedes tener sexo con una persona toda tu vida. En la antigüedad se creía que con el movimiento del acto sexual se mezclaban las sangres de las dos personas. Y la iglesia empieza a decir que tú no puedes tener sangre mezclada con más de una persona. Si tú mezclas tu sangre con más de una persona, tu sangre ya no es pura, está adulterada. Y a las personas que tenían más parejas que una, se les empezó a llamar adúlteras. ¿Quiénes eran los adúlteros y las adúlteras? Quienes en su vida han tenido relaciones sexuales con más de uno. Y se inventa la monogamia. Ningún pueblo antiguo, ni los judíos, ni los griegos, ni los romanos eran monógamos. Tenían más parejas que una. Es la monogamia una ley ordenada por la Iglesia Católica y luego las iglesias cristianas que fueron surgiendo de la católica, y se inventa la monogamia. ¿A quién más empezó a perseguir? A quien viviera desnudos y desnudas. Se le llamaba pecado de impudicia. ¿Y a quién más? A los pederastas. Y entonces, ¿qué sucedió? Hay un libro de Carlos Espejo Muriel que se llama El deseo negado, donde dice que cuando empieza la persecución de pederastas, la iglesia los aceptó en los monasterios. La iglesia los aceptó y adentro del monasterio sí se permitía la pederastia y afuera no. Y eso queda clarísimo hoy con todos los escándalos de pederastia que le explotaron al Papa Ratzinger y a Juan Pablo II, y que la iglesia muchos años negó. Y entonces tenemos que es el siglo IV, un siglo muy largo. Empieza permitiendo que los cristianos salgan de las catacumbas, luego se hace el cristianismo religión oficial del imperio y luego se hace una persecución de los paganos. Se prohíbe bañarse, se prohíbe tomar agua pura, agua potable, agua de río, agua corriente. Hay un Gregorio de Tours, obispo de Tours, San Gregorio de Tours, decía que para que el cristiano no peque al beber agua, para que no sienta placer, debe tomar agua solo quitándole la nata a los charcos. Solo se permitía tomar agua de charcos, está prohibido bañarse. Se ordena destruir la naturaleza porque en la naturaleza está el diablo. Se manda a matar a todos los animales nocturnos que vivieran en ciudades cristianas. Se manda a matar a los gatos, se manda a matar a las serpientes, se manda a matar a las lechuzas. ¿Qué comen estos tres animales? Ratas. Y entonces, no sé si ustedes han olido a una persona en situación de calle. Ese olor a persona que no se baña se le llamó olor de santidad. La reina Isabel la Católica, a la que Cristóbal Colón en 1492 le pide permiso para navegar y etcétera, en su biografía dice que se bañó 3 veces en su vida y terminando el baño se confesó porque sintió placer al enjabonarse y al echarse agüita allí. Por eso la Iglesia Católica solo permitía lo que hoy llamamos baño francés, le deberíamos llamar baño cristiano, con un trapo, trapearte, quitarte de los huequitos corporales la suciedad. Bueno, déjame hacer un alto hasta aquí para poder hacer el cambio a otro programa. Me encanta, es la primera vez que hago esto, pero hay muchísimo de qué hablar. Y bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de cómo van haciendo lo que va a ser el canon de la religión católica, que el canon es el conjunto de reglas, de ideas, de creencias y de dogmas de fe.
y hemos estado hablando de cómo la Iglesia Católica, condena de alguna forma todo lo que tendría que ver con la naturaleza y con el placer. Entonces quiero hacer este alto para... y hemos hablado mucho de la posición de la Iglesia ante la sexualidad y cómo lo va condenando y cómo saca a la figura de la mujer de la divinidad y de la vida del Maestro Jesús. Quiero otra vez como retomar el camino un poco de cómo nace toda esta institución llamada Iglesia. Te voy a volver a presentar, Juan Carlos. Soy Claudia Asunzolo Rivera, estamos en Evolución 2022 y estoy platicando con Juan Carlos Hernández Mujeiro. Él es un gran historiador, un gran psicólogo social con especialidad en sexualidad humana y salud pública. Él estudió teología en la Universidad Pontificia Urbaniana en Castel Gandolfo, allá en Roma. Y bueno, sí me gustaría como retomar este tema. Estamos hablando de que hubo una serie de concilios, o sea, ya César Constantino I dice que la religión católica va a ser la oficial de Roma, nace la institución llamada Iglesia como tal, y empiezan los diferentes obispos a ponerse de acuerdo de qué onda, de qué va, en qué consiste esta nueva religión. Porque no nada más consiste en las enseñanzas de Jesús, sino que hay todo un nuevo dogma que crear. La verdad de las cosas es que muchos aspectos de esta religión fueron decididas así como lo hemos estado platicando. De repente en el siglo V se decidió que pues la Virgen María tenía que ser virgen, valga la redundancia, tenía que ser casta, y así se fueron decidiendo una serie de cuestiones. Se unían los obispos, se ponían de acuerdo, y aquellas cosas en las que no se ponían de acuerdo, se les ponía el nombre de herejías, ¿no? Si 4 obispos decían, esto va a ser así, pero un obispo decía, no, a mí no me late, decían, pues, sorry baby, ¿no? Y se tomaba esa decisión, y lo que el otro obispo podría haber estado planteando, se le consideraba una herejía, y todo aquel que creía en algo que no fuera lo que la Iglesia iba decidiendo, pues era un hereje. ¿Estoy en lo correcto, Juan Carlos? Mira, vamos a empezar, gracias por la invitación otra vez, por la definición de las palabras. Hereje viene del griego iarestai, que quiere decir quien elige por cuenta propia, quien toma partido por cuenta propia, quien piensa por cuenta propia. Y entonces, por ejemplo, cuando en el año 380-81, en el Concilio de Constantinopla, se decide que el Espíritu Santo es Dios, y digo que se decide porque fue por mayoría de votos. Dijeron los obispos, literal, ¿quién cree que el Espíritu Santo es Dios? Y muchos dijeron que no era Dios, entre otros el obispo Néstor de Antioquía. Y entonces él dijo, ¿saben qué? Ya están volviendo al politeísmo romano, pagano. Ahora Jesús tiene padre, tiene madre, ahora ya hay 3 dioses, y entonces se excomulga a Néstor, se le llama hereje, y va a surgir una iglesia que todavía hoy existe en Irán, los cristianos nestorianos. Ellos no creen en María como Madre de Dios. Ellos no creen en el Espíritu Santo como tercera persona de la Divina Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos creen solo en Jesús y en el Padre. Y son cristianos nestorianos. Ajá. Otra definición. Católico, la palabra católica es precristiana. Por ejemplo, si un gobernante griego se convertía al culto de Afrodita,
decidía que el culto de Afrodita todo el pueblo lo tenía que seguir. Y entonces la religión católica iba a ser de Afrodita. Católico quiere decir imposición, impuesto. Viene de katá, de arriba hacia abajo, katá. Por ejemplo, si algo me fluye, fluir se dice en griego ro, de ahí viene río. Si algo me fluye de arriba hacia abajo, tengo catarro. Agua que cae de arriba hacia abajo, catarata. O los es todos. Si yo quiero hacer un taller que tenga todos los elementos, puedo decir que es un taller holístico. Catá o los quiere decir encima de todos, impuesto sobre todos. Entonces, la palabra católico ya existía antes de Jesús, en Grecia y en Roma. Es en el Edicto de Milán que Constantino dijo: ahora en adelante la religión cristiana será la católica, es decir, la impuesta. Ahora la religión católica va a ser la religión cristiana. Entonces la palabra católico no tiene nada que ver con Jesús ni con Cristo. Quiere decir imposición. ¿Cuál es la religión impuesta? Ahora es la religión cristiana. Entonces la religión cristiana es la religión católica. Bueno. Órale. Ajá. Ajá. Entonces, es en el libro El lado oscuro de la historia cristiana de Helen Eller, de Editorial Planeta. Ahí viene el texto de Constantino, donde dice que de ahora en adelante la religión católica va a ser la cristiana y que los cristianos van a ser llamados católicos porque es la religión impuesta, la religión encima de todos. Como se oye muy feo, los católicos dicen, no, quiere decir religión universal. A ver, bueno. ¿Me repitas el nombre del libro? El lado oscuro de la historia cristiana, de Helen Eller, E-L-L-E-R-B grande E, Eyerbe, de Editorial Planeta. También y hace ratito mencionaste un libro en el que vienen varios de los evangelios apócrifos. ¿Me repites el nombre también? Así se llama, Evangelios Apócrifos. Cómprenlo, lo edita Porrúa. Y vienen todos los evangelios que fueron quitados del canon bíblico. Okay. Viene el evangelio de Felipe, el evangelio de María, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, que por cierto, Tomás es el primer evangelista. Él escribe mucho antes que Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Entonces, bueno, dicho esto, un católico de hoy no cree las mismas cosas que la iglesia del cristianismo primitivo. Así es. Porque como tú dijiste, poco a poco se fueron construyendo los dogmas de fe. Por ejemplo, los sacramentos. El sacramento de la confesión se inventa hasta el siglo VI después de Cristo. Los primeros cristianos no se confesaban, los primeros católicos no se confesaban. Había una confesión. No plantea nada como la confesión. No, nada. Jamás menciona nada parecido. ¿Qué sucedió? Para ser cristiano, en Grecia, en Italia, en España, no podías decir, padre, le pago y me bautiza el sábado. No existía eso. Y también estaba prohibido bautizar a niños, a infantes y a niñas. ¿Por qué? Pues porque te ibas a enfrentar al circo romano y a los leones. No era cosa de niños. O sea, era cosa de gente adulta. Y entonces tenías que dejar todo lo que tenías e irte a vivir a una escuela clandestina en las catacumbas que se llamaba catecumenado. En el catecumenado en Europa Occidental eran 3 años que tenías que vivir ahí antes de pedir el bautismo. Y en Oriente, en Rusia, en Grecia, en Antioquía, en Medio Oriente, en Jerusalén, eran 5 años. Entonces no era nada más de que me hago cristiano y el sábado pago al padre y me bautiza. No existía eso. Ajá. Y entonces, cuando tú entrabas al catecumenado, se te exigía dejar de ser gladiador, dejar de ser trabajadora sexual, dejar de tener más de una pareja, dejar de ser gay, dejar de ser lesbiana. Y para vigilarte que eso sucediera, se te asignaba un padrino.
o una madrina que era el vigilante, el garante. Todo esto yo lo aprendí en una clase en el Vaticano con el padre Giuseppe Cavalotto, no era Cavalotto, era Chupungo, un filipino que me daba historia de los sacramentos. Los sacramentos tienen una historia, se fueron inventando a lo largo de la historia de la iglesia. Y entonces, ok, ya rehice mi vida, me convertí, y hay el padrino que a los 3 años del catecumenado va y le dice a los cristianos en la catacumba: Juan Carlos ya cambió su vida, ahora sí vive como Jesús. Muy bien. Y entonces solamente se bautizaba una vez al año, el Jueves Santo, una vez al año. Entonces el Jueves Santo se bautizaba a todos los novicios, se les ponía un traje blanco, se les metía totalmente al agua. Bautismos en griego significa sumergir. Entonces se les sumergía en el nombre del Padre, se les sumergía en nombre del Hijo, y ya cuando se inventó la Trinidad, se les sumergía en el Espíritu Santo. Esto va a generar un problema, se van a hacer albercas en las iglesias cristianas. Había albercas. Pero cuando el agua se hizo pecado, no, la pila va a ser, cuando el agua se hace pecado. Me refiero a pila, por ejemplo, acá en Tequisquiapan, la pila es una alberquita chiquita, donde te puedes sumergir completo. Exacto. Pero imagínate que después el agua se hizo pecado. Y entonces decían, ¿qué hago? Pues solo toca con los dedos lo poquito del agua y toca al niño que se va a bautizar con el agua, pero no hay que sumergirlo porque el agua es pecado, porque es natural y el diablo está en lo natural. Y porque es agradable y porque es rico, ¿no? El agua, y porque es placentero. Y el placer se hizo pecado. Y entonces, ya eres bautizado, y el bautismo era la única manera del perdón de los pecados. Claro. Con el bautismo se te perdonaban todos tus pecados. Que tampoco Jesús dijo eso. Cuando Jesús va con San Juan Bautista a que lo bautice, es un rito de iniciación, ¿no? Pero no es para quitarme los pecados, y menos el pecado de Adán y Eva. O sea, ese cuentito de que es para quitarte el pecado los cuernitos original, pues yo no sé de dónde salió. Sale con San Jerónimo. San Jerónimo en el siglo V es el que lo inventa, y está el Papa Gregorio Magno. Ay, entre San Jerónimo y el Gregorio Magno, bueno. Ay, sí, a mí me generan roña. Sí, no, pero bueno, y entonces, si ya te bautizaste, ya no puedes pecar. Y si, pues imagínate, muchos, como el emperador Constantino, cuando se convierte al cristianismo, decide que lo bauticen en su lecho de muerte. Pues sí, qué abusado. Porque si seguía vivo, pues iba a pecar. Y entonces, él permaneció como catecúmeno toda su vida. No 3 años, no 5 años, toda su vida permaneció como estudiante del cristianismo. No se quiso bautizar hasta su lecho de muerte porque ya no podías pecar. Pero muchos sí se bautizaban, ¿y qué crees? Que pecaban. Volvían a pecar. Y entonces... ¿Y cómo evitarlo? Fregada cosa. San Agustín, que está vivo también en tiempo de San Jerónimo y en tiempo del Papa Gregorio. San Agustín muere en el año 430 después de Cristo, siglo V. Él se iba a Sambors y a Vips con San Jerónimo a tomar un café. Él era coetáneo, contemporáneo de estos. Él inventa el cielo, el infierno, el limbo y el purgatorio. En el mismo concilio en que se hizo a María Madre de Dios, se prohibió a los cristianos creer en la reencarnación. Te iba a decir, ¿Por qué? Porque los primeros cristianos no tenían miedo a la muerte, porque Jesús, si no fui tan amoroso como yo hubiera querido en esta vida, te prometo que en la que entra le echo más ganas. No existía el infierno, ni el purgatorio, ni el limbo, ni el cielo como hoy lo concebimos. ¿Quién inventó todo eso? San Agustín de Hipona en su libro La ciudad del hombre, la ciudad de Dios. En los ese primeros libro, católicos
sí creían en la reencarnación. Sí, claro. De hecho, los hebreos, no sé si todos o algunas sectas, no lo sé, pero también creían en la reencarnación, que hasta Los le saduceos. preguntan, ¿eh? ¿Perdón? Los saduceos, había dos tipos de sacerdotes judíos, Sí, saduceos y fariseos. sí. Los saduceos creían en la reencarnación. Que hasta le preguntan a Lázaro no, perdón, a Juan el Bautista, le preguntan a Juan si él era el profeta Isaías. Sí, los ¿Eres tú el fariseos, profeta Isaías? O sea, le estaban preguntando por una vida pasada, por una claro, posible vida pasada reencarnación, suya. sí, Ajá. claro. Los fariseos, que Pablo era fariseo, creían en la resurrección de los muertos en un juicio final. Los saduceos creían en la reencarnación del alma que se iba haciendo cada vez más buena, más buena, más buena hasta llegar al cielo. Entonces los judíos, una parte, los saduceos, sí creían en la reencarnación, otra parte, los fariseos, creían en la resurrección del cuerpo en el juicio final. Al final de los tiempos. Ajá. Ajá. Entonces por eso el cristianismo tiene esa creencia, porque viene de Pablo, que era fariseo. Entonces los primeros cristianos creían en la reencarnación, porque no existía el cielo, el infierno, el limbo y el purgatorio. Lo inventa San Agustín. Y San Agustín también inventa el miedo al placer y el sentimiento de culpa. En su libro Confesiones, imagínate que él se confiesa todo un capítulo, porque cuando tenía 7 años robó una pera del camino que no era suya y la comió con mucho placer. Entonces le atormentó toda su vida cristiana que él de niño comió una pera con placer. Se la O robó sea, y luego se la comió con placer. pero sabes que robar en esa época no era entrar al súper, esconder la pera en el suéter, burlar las cámaras, burlar a las cajeras y salir. Robar camino donde el árbol extendió las ramas hasta el camino, no es tuyo el árbol, entonces agarrar la pera de un árbol que tiene frutos en el camino. El árbol está dentro de un rancho, de una granja que no es tuya. El árbol no es tuyo, esa pera no es tuya. Pero robar era agarrar la pera en el camino. Entonces, San Agustín, San Jerónimo, Gregorio Magno, son los tres que inventan el miedo al placer, el sentimiento de culpa, el infierno, el limbo, el purgatorio. Las mujeres son del diablo. Jesús nunca tuvo mujeres. Jesús nunca tuvo orgasmo, Jesús nunca tuvo placer. Y todo esto se inventa la Santísima Trinidad masculina en el año 381, Concilio de Constantinopla. En el 451, Concilio de Calcedonia, se inventa que María es virgen, que María es madre de Dios, y se prohíbe la reencarnación. Se prohíbe creer en la reencarnación. En el mismo concilio que se hace a María, madre de Dios y virgen, se prohíbe creer en la reencarnación. Y entonces, como San Agustín había muerto 20 años antes, 430, el concilio se hace 450, 51, 20 años después, se retoman todos los conceptos de San Agustín, neoplatónico, que odiaba el cuerpo, y se inventa el cielo, el infierno, el limbo y el purgatorio. Ahora los cristianos deben creer en eso, ya no en la reencarnación. Pero he de decir otra cosa. En el cristianismo primitivo hubieron 2 santas lesbianas, Santa Perpetua y Santa Felicitas, vivieron en el siglo II. Esto lo narra John Boswell en su libro Las bodas de la semejanza. John Boswell hace un recorrido de cuándo existió el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y existió en Grecia, existió en Roma y existió en el cristianismo primitivo. De hecho, se llamaba fraternización de 2 hombres o sororización de 2 mujeres. Hermano en latín se dice frater, hermana en latín se dice suoror. De allí que a un religioso le decimos fray perenganito, el hermano perenganito, y a una religiosa sor perenganita. Hermandad de mujeres, sororidades, sororidad, hermandad de mujeres. Y entonces la Iglesia Católica, John Boswell rescata todos los rituales para casar personas del mismo sexo que existió en la Iglesia primitiva antes de que existieran las Inquisiciones y los publica.
Y es bien bonito el rezo. Mira, en base de estarlo leyendo en los cursos, ya me lo aprendí de memoria. Y dice, oh Señor nuestro Dios, que hiciste de la humanidad a tu imagen y semejanza y le diste poder sobre toda carne, te pedimos que así como tus santos y apóstoles fueron pareja, San Felipe con San Bartolomeo, o sea, los cristianos primitivos creían que Jesús tuvo una pareja gay como apóstoles. ¿Quién? Felipe, pareja de Bartolomeo, apóstoles de Jesús. Y decía, así como tus santos y mártires, San Sergio y San Baco, fueron pareja el uno del otro, te pedimos que unas a nuestro hermano fulano de tal como pareja de nuestro hermano perengano de Abraham y los hagas pareja bajo la protección de María la Virgen, Madre de Dios. Concédeles vivir amándose todos los días de su vida sin provocar escándalos, porque todo poder, todo honor y toda gloria es tuyo por los siglos de los siglos. Entonces, quiere decir que había dos santos gays, San Sergio y San Baco. Ellos vivieron en el siglo III. Y cuando se unía a dos mujeres, se decía, como tú permitiste que Santa Perpetua fuera pareja de Santa Felicitas, ellas vivieron en el siglo II. Si hoy alguien reza el rosario, en la letanía todavía se les menciona. Santa Perpetua y Santa Felicitas, rogad por nosotros. Rosa de Jazmín, rogad por nosotros. Todas las ruegos que se hacen en el rosario mencionan a dos santas lesbianas. Santa Perpetua con Santa Felicitas. Pero quien reza el rosario, pues no conoce su fe, no conoce su religión. Entonces no sabe a quién está mencionando. Que se pongan a investigar. Googleenlas. Pongan a ver qué dice San Google. Pongan Santa Perpetua y Santa Felicitas juntas. Y van a bajar y pongan imágenes. Juntas. Todas las imágenes que salen ellas abrazadas o dándose un beso y con la aureola de santas. ¿Por qué? Porque el cristianismo primitivo, antes de que se hiciera la iglesia lesbofóbica y antes de que la iglesia se hiciera homofóbica, permitía parejas del mismo sexo. ¿Cuándo viene la prohibición? Les decía, en el Códex de Teodosio, y luego en el Código de San Justiniano, en el siglo VI, se prohíbe la homosexualidad y el lesbianismo. Pero muchas iglesias no quisieron seguir a la iglesia de Roma y siguieron casando personas del mismo sexo. ¿Hasta cuándo duró el ritual? Dice John Boswell, hasta el siglo X. Todavía hoy, en un monasterio benedictino al sur de Roma, en Grottaferrata, en Italia, están guardados todos estos rituales. La iglesia los tiene bien escondiditos para que nadie sepa que la iglesia casaba personas del mismo sexo. ¿Cuándo se prohibió? Con las inquisiciones. Pero los primeros cristianos no creían que era malo ser gay ni ser lesbiana. Y eso, bueno, no lo digo yo se lo leí a John Boswell, que hace una investigación precisamente en el monasterio benedictino de Grottaferrata, en Roma, al sur de Roma, en Italia, y descubre todos estos rituales. Entonces, a ver, estamos con que los primeros católicos no creían en la Santísima Trinidad. Los primeros católicos no creían que Madre María o la Virgen María hubiera sido virgen ni mucho menos toda su vida. Solo era core, jovencita. Luego estamos con que los primeros católicos sí creían en la reencarnación. Así Luego es. estamos con que los primeros católicos no creían que había una mujer en la Trinidad. Cuando se inventó, y que había mujer. Había una mujer en la Trinidad. Ok. O sea, primero no había Trinidad y después sí había Trinidad, pero incluía a una mujer o a una energía femenina. Hasta San Gregorio. Ay, digo que me fui como patado de burro. Después, los primeros católicos sí creían que Jesús había sido casado y que su mujer era María Magdalena. Y que tuvo hijos con ella. Y que tuvo hijos con ella. También creían que la sexualidad no solamente estaba muy lejos de ser pecaminosa, sino que era un camino de conexión con lo divino. Sí. ¡Qué belleza! Sí. ¡Qué belleza! Es que qué belleza.
Todo Eso es eso lo pueden hermoso. leer, todo eso está escrito. Lo que pasa es que los católicos no estudian su religión, no estudian su fe. Mira, si un católico del siglo II o el siglo III reencarnara hoy, se moriría de todo lo que dicen que debe creerse la Iglesia Católica. O si un católico de hoy se fuera al pasado y reencarnara en alguien del siglo II o el siglo III, se moriría de saber que había santos gays, santas lesbianas, que podías... Mira, hay un libro que dice que no existía la monogamia. Antes de las Inquisiciones, la de Teodosio, cuando el cristianismo se hace religión oficial con Constantino, y luego Teodosio saca la primera Inquisición, un católico podía tener varias mujeres. No existía el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio se inventa hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI. Oye, y esta cuestión de que los sacerdotes no pueden, no pueden casarse y tienen Se que prohibió en el año 1078. En el siglo XI, hasta el siglo XI, los sacerdotes eran casados, los obispos eran casados y los papas eran casados. Pero además... casados y con hijos. Sí, pero además había sacerdotisas, obispas, y se habla de 2 mujeres papisas, entre otras una Juana la Papisa. Ajá. Pero... ¿Y está registrado históricamente? Sí, claro. Quien quiera documentarlo, lea un libro de Leonardo Boff, sacerdote franciscano brasileño, contemporáneo. Leonardo Boff, en su libro Eclesiogénesis, habla de la génesis de la iglesia, eclesiogénesis. Mucho de lo que estoy diciendo viene en ese libro. Y ahí dice que había sacerdotisas y había obispas. Entonces, si había obispas, podían ser elegidas a ser papisas. Entonces, no lo digo yo, lo dice alguien que sí sabe, Leonardo Boff, B grande O F F, en el libro Eclesiogénesis, ahí viene documentado. ¿Por qué? Antes de que se inventara la misa en templos públicos, se partía el pan en las casas. ¿Quién parte el pan en las casas? ¿Quién reparte la comida? ¿Quién la sirve? Exacto, las mujeres. Y entonces ellas eran las que bendecían el pan y decían, este es el cuerpo de Jesús. Ojo, ese ritual es un ritual judío que se rezaba todas las Pascuas. Se llamaba la oración de las 4 noches. Y decían, una noche fue cuando fuimos esclavos en Egipto, otra noche fue cuando fuimos esclavos de los babilonios, otra noche fue cuando fuimos esclavos de los griegos, y esta, que somos esclavos de los romanos, es la 4ª noche. Y entonces, todo patriarca Porque judío... en el tiempo de Jesús, acuérdense que Jerusalén estaba bajo el dominio romano. Exacto. Y entonces todos los patriarcas judíos decían, partían el pan y decían, este es el cuerpo de nuestros padres que murieron en la 1ª noche, en la 2ª noche, en la 3ª noche. Y este va a ser mi cuerpo que voy a morir por liberar a los judíos de la 4ª noche, la esclavitud bajo los romanos. Esa es la raíz de la última cena de Jesús. Y la raíz de la misa. Y se cree que solo Jesús lo dijo. No, todos los patriarcas judíos lo rezaban. Jesús, ¿qué le añadió? Porque luego decían, beban la sangre de nuestros padres que murieron en la 1ª noche luchando por la liberación de Egipto, por la 2ª noche luchando por la liberación de Babilonia, la 3ª noche cuando fuimos esclavos de los griegos. Y esta es la sangre de los que van a luchar contra los romanos para ser libres. Y decían, beban la sangre. Ojo, esto era un rito griego. Si tú querías firmar una alianza de amistad con alguien, el rito se llamaba filateia, y se sangraban un poquito de las venas de la muñeca y echaban las gotas de sangre a la copa de vino. Y se lo dabas a tu amiga, a tu amigo, y le decías, bebe mi sangre, porque es sangre de la alianza que tú y yo estamos haciendo, de amistad. Esto lo copian los judíos y solo que le quitaron la sangre, solo dejaron el vino, pero hacían el mismo ritual. Esta es la sangre de la alianza de amistad que tenemos tú y yo. ¿Qué le agregó Jesús? Es la sangre de una nueva alianza que vamos a hacer
por el pueblo. Ajá. Pero este ritual lo rezaban todos los judíos. Es importante decir que en ninguna fiesta cristiana importante su origen es Jesús. Ninguna. Todas las religiones antiguas, griegas, romanas, el 25 de diciembre, cuando los griegos mandaban, ¿quién nació el 25 de diciembre? Apolo, que es el sol. Cuando los romanos le ganan la guerra a los griegos, quitan a Apolo y ponen a Júpiter, el que nació el 25 de diciembre. Cuando los cristianos hacen a la religión cristiana oficial en el Imperio Romano, quitan a Júpiter y ponen a Jesús el 25 de diciembre. Todas las religiones paganas tienen una divinidad que resucita en primavera. Los griegos era la diosa Perséfone. Cuando los romanos le ganan la guerra a los griegos, quitan a Perséfone y ponen a la diosa Natura, que es la que resucita en primavera. Cuando los cristianos le ganan la guerra a los romanos, quitan a Natura y ponen a Jesús, que resucita en primavera. Entonces, ninguna fiesta cristiana del calendario de hoy, su origen es Jesús. Todas las fiestas importantes de la iglesia hoy están basadas en fiestas paganas. Las fiestas paganas están basadas en fiestas agrícolas. Y las fiestas agrícolas están basadas en observaciones astronómicas. Si ustedes se fijan, están basadas en el solsticio de invierno, 25 de diciembre, o en el solsticio de verano, 24 de junio, fiesta de San Juan. En el equinoccio de primavera, resurrección de Jesús, o el equinoccio de otoño, Día de Muertos. Ajá. Entonces vamos a tener que la observación del cosmos va a ser fiestas agrícolas, cuándo sembrar, cuándo cosechar. Estas fiestas agrícolas se hicieron fiestas religiosas griegas, romanas, paganas. Encima de estas fiestas, para quitar estas fiestas, se pusieron santos cristianos y celebraciones cristianas. Así es. Entonces, ¡ay! Qué bonito lo acabas de explicar. es importante que la gente lo sepa. Sí, o sea que finalmente el trasfondo siempre son cuestiones que tienen que ver con con el cosmos, ¿no? El cosmos. Con ay, se me fue la palabra. Las estaciones del año. La astrología. El universo. Su impacto con el clima, su impacto con la agricultura, que es cuando finalmente nuestra vida como seres humanos depende de la agricultura. Entonces, claro que las fiestas que tienen que ver con la primavera, el verano, otoño, el invierno y con la agricultura son importantísimas y son tan importantes que cobran un sentido divino, ¿no? Religioso. Ritual. Y por supuesto que no en una cultura, sino en muchas, pero pues sí, la religión católica Huitzilopochtli aquí nació el 25 de diciembre, cuando llegan los misioneros y se dan cuenta que Huitzilopochtli era el sol. ¿Por qué nace el sol el 25 de diciembre? Si estamos... Astrología, si mi puño es la tierra, sí. El momento más lejano del sol en la traslación, y además la tierra se inclina, el hemisferio norte se aleja del sol, y entonces los antiguos veían que el sol en otoño se iba alejando, la noche se hacía más larga, el día más corto, la noche más larga, el sol más chiquito, más anaranjado, calienta menos, y les daba mucho miedo que la oscuridad se comiera la luz. Claro, que nunca más volviera a salir el sol. Exacto. Que la noche era perpetua. Exacto. ¿Cuándo se detiene el sol? Sol estatua en latín se dice solsticio. El sol se detiene el 22-23 de diciembre. ¿Cuándo regresa el sol 1 centímetro en el cielo? Del 24 al 25 de diciembre. Renace el sol. Y entonces todas las religiones que asociaban a su divinidad con el sol, nos da de comer, nos da luz, nos da la salud, nos da alimentos. No nos da miedo, porque la noche da miedo, la oscuridad exacto, da miedo. Renace el sol. Para los babilonios, el 25 de diciembre era el día del sol invictus. Exacto. El sol que no fue vencido, el sol que renació. Entonces, ¿cuándo renace el sol? El 25 de diciembre. Todas las religiones solares
que su Dios es como el sol, ponen el nacimiento de su Dios el 25 de diciembre. Por eso los aztecas aquí, Huitzilopochtli era el sol cuando nació el 25 de diciembre. Y es que eso es bien bonito porque descubrir que de veras hay un montón de dioses, según diferentes mitologías o creencias, o como quieran llamar, naciendo en esa fecha, pero es porque, claro, porque la luz vence a la oscuridad. Claro, ¿no? Renace Entonces, el sol. Eso explica muchas cosas y explica por qué hay tantas coincidencias en los diferentes mitos, en las diferentes tradiciones, porque todo que tiene que ver con lo que pasa en el cielo, en la agricultura, pues finalmente en todo lo que impacta de manera fuerte, de manera importante, pues en la vida del ser humano, ¿no? Y entonces, si yo quiero ahora quitar las religiones antiguas, paganas, dejo el rito, solo cambio el mito. Y hoy celebramos el mismo rito con otro mito. Aquí celebrábamos a Huitzilopochtli el 25 de diciembre. En Grecia y en Roma se celebraba o a Apolo o a Júpiter el 25 de diciembre, en Babilonia el Sol Invictus. Y entonces, si yo quiero quitar todas esas creencias, pongo una creencia, un mito cristiano sobre el rito pagano. Y hoy celebramos mismo rito con otro mito. Ok. Y mira, sin quitar la importancia de las enseñanzas del Maestro Jesús, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, lo que estamos diciendo no es de ninguna manera con intención de quitar la importancia de las Jesús trajo un mensaje transgresor. Sí. Imagínate. Pero fíjate lo que yo iba a decir, porque tú decías que muchas cosas que creemos que nacieron con Jesús, no nacieron con Jesús. No, nacieron con la iglesia. O antes, ¿no? La raíz fue antes. O antes. Porque tuve el año pasado un programa sobre una se me fue la palabra, sobre una festividad judía, y tuve a una maestra de religión judía en el programa como invitada, y entonces yo le decía que Jesús dijo no solamente que les nos daba un nuevo mandamiento, que no solamente era amarás a Dios, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me dice, pues, ¿qué crees? Que eso viene desde el Antiguo Testamento. Sí, y me dijo en qué parte del Antiguo Testamento, pero pues no me acuerdo, ¿no? Entonces... Jesús era judío que conocía perfecto el Antiguo Testamento. Claro, que conocía perfecto pues su tradición como judío. Mira, un día entra a la sinagoga de Nazaret, además no era pobre. Jesús sabía leer y escribir. Era clase media. Solo el 8% de los judíos de esa civilización de ese momento sabían leer y escribir. Jesús era rabino, o sea, estudió con los rabinos. Por eso le decían rabí, raboní, rabino. Además, un carpintero no era pobre, era clase media. No, pero además no era carpintero, era albañil. En griego, la palabra que hoy traducimos es technón. Jesús no era carpintero, el carpintero era Gepetto. Jesús era technón, constructor. Oye, pero como las casas eran de madera. Nada más para quitarme la espinita. Ya me acordé de que era el programa de la festividad judía del año pasado. Era de Yom Kippur. Nada más para quitarme la espinita. Yom Kippur. Ajá. Technón quiere decir constructor, pero como las casas eran de madera, pues trabajaba la madera, pero trabajaba vigas, trabajaba paredes, trabajaba tejas. Por eso algunas traducciones bíblicas dicen, como es technón, traducen tejador. Ajá. Entonces, Jesús era una persona que sabía de arquitectura, de ingeniería, sabía leer y escribir. ¿Por qué entra a la sinagoga? En Lucas 4 dice que entra a la sinagoga de Nazaret y agarra el rollo del profeta Isaías. Nadie podía entrar a agarrar un rollo si no era rabino. Ajá. Lo mataban, lo expulsaban, lo apedreaban. Eran textos sagrados que nadie del pueblo podía entrar y agarrarlo. Jesús entra, lo agarra y lo lee ante el pueblo. Era un rabino. Y dice, lee Génesis 25, no, Levítico 25. Retoma un texto de Levítico 25 que dice,
yo he venido a liberar a los esclavos, a los presos. Tienen que soltarlos, abrirles las cárceles, que tengan una nueva oportunidad. He venido a que los pobres ya no sean pobres. He venido a traer la libertad a los cautivos. Perdona a los pecadores. Y es cuando lo sacan y lo quieren despeñar de una cañada y él sale corriendo y escapa entre ellos. Ajá. Y Jesús dice, esto se tiene que cumplir hoy. Se le llamaba el año de gracia de Yahvé. Cada 25 años los judíos tenían que perdonar todas sus deudas. Tú tienes que perdonar a quien te debe todas tus deudas el año de gracia de Yahvé, que era cada 25 años. Las cárceles se abrían, se les daba una nueva oportunidad a los asesinos, a los ladrones, a los violadores, a todos los criminales. Si tú perdiste un terreno, tus ancestros, por una deuda, en el año de gracia se le devolvía a sus descendientes. Y Jesús dice, hace mucho que los judíos no cumplen esta ley. Y estaba en el Antiguo Testamento. Y Jesús dice, hoy se tiene que volver a cumplir esto. Devuelvan a los pobres sus terrenos. Perdonen a los pobres sus deudas. Por eso reza el Padre Nuestro. ¿Cuándo se cambió el Padre Nuestro de deudas a ofensas? En el Concilio Vaticano I, en 1869, la Iglesia convoca Concilio Vaticano I. Y también en ese año funda la Banca Vaticana, funda la Banca del Espíritu Santo y funda la Banca de San Ambrosio, los 3 bancos del Vaticano. ¿Y cuál es el negocio de los bancos? Las deudas. Y entonces cambiaron el Padre Nuestro y es más fácil que yo te perdone que me dijiste tonto, pero me pagas mis 200 pesos. Es más fácil perdonar las ofensas que perdonar las deudas. Y entonces Jesús lo dijo clarísimo, hay que perdonar las deudas. ¿Por qué? Porque lo dice Levítico 25. Entonces Jesús retoma lo que decía el Antiguo Testamento y nadie vivía. Y Jesús dice algo fortísimo. Perdona incluso a quien quiere hacerte un daño, a tus enemigos. Ay, Claudia, se necesita una conciencia espiritual, altísimo grado de conciencia para perdonar a tus enemigos. Imagínate que alguien mata a un hijo tuyo, viola a un hijo tuyo, te quiere robar y Jesús te dice, perdónalo. Pero además... es lo que nos vino a enseñar, no nos vino a enseñar que si no tengas sexo, que si... por favor. No, otra transgresión de Jesús histórico. Esto que tú estás diciendo que es... Claro. Gruesísimo, que es fuertísimo, que es... Claro. Que es tremendo, pero imagínate lo que fuéramos capaces de ese nivel de perdón, de ese perdón profundo, ese perdón transmutador. ¿Qué dijo en la cruz? ¿Qué dijo en la cruz? Liberación, Padre. total. Perdónalos. A los que lo estaban matando, lo flagelaron, le pusieron corona de espinas, le dice, yo ya los perdoné, Padre, tú perdónalos, no saben lo que hacen. Ajá. Pero además, en esa época los niños no tenían alma, los niños se tiraban a la basura, se les llamaba expósitos, se les abandonaba en los caminos. Y Jesús dice, el que no se haga como niño, no entrará al reino de los cielos. Es como si hoy dijéramos, el que no se haga como perro. O sea, los niños no tenían un valor social. Sí. A la infancia se le reconoce el alma, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el siglo XIII, con San Francisco de Asís, que inventa el nacimiento. Es decir, actuar como una pastorela, actuar a María Virgen, a San José. Y entonces el cristianismo dijo, Jesús fue niño. Hubo un niño Dios. Todos los niños sí tienen valor. Y entonces la iglesia empieza a decir que los niños sí tienen alma, hasta el siglo XIII. Pero Jesús ya lo había dicho, dejen que los niños se acerquen, les voy a predicar también a ellos. Era como, ¿este está loco? O sea, ¿cómo que les vas a predicar a quien no tiene alma? ¿Cómo que el que no se haga como los niños que no tienen alma no entrarán al reino de los cielos? Y Jesús dice, no, dejen que se me acerquen. Yo les voy a predicar también a ellos, porque los alejaban. No molesten al maestro, no escuchen lo que dice, ustedes no entienden. Y Jesús dice, a ver,
Entonces Jesús era un transgresor de su época. Claro. Jesús enseñó lo que ya los profetas decían. Los profetas decían, Dios ama al humano como si fuera su hijo. Y todos decían, ¿qué? ¿Hay que amar a los hijos? Ay, Zacarías está loco. Oseas y Amós están orates. ¿Cómo que Dios ama al pueblo como si fueran sus hijos? Ellos, no había el concepto de amor maternal. El amor maternal se inventa hasta el siglo XII, hasta la Edad Media. Cuando se inventa que el niño sí tiene alma, se inventa el amor maternal. En Grecia, en Roma, no se amaba a los hijos porque eran tus hijos. Se les amaba por la convivencia. Oye, ya tenemos 3, 4, son muchos, tíralo a la basura. Se les llamaba expósitos, ponlo a la venta. Y si los tiraban. Sí, Moisés es tirado a un río para que se muera. Tiene la suerte de que la hija del faraón Ramsés el Grande lo recoge. Por eso, hoy si un hijo no se parece a los demás hermanos, tenemos la broma en México de decir, él es el recogido. ¿Por qué recogido? ¿De dónde? Pues se tiraban a la basura. Edipo rey. Edipo es tirado al campo para que lo coman los animales, se muera por el clima, lo recogen unos pastores y le dicen, tú eres hijo del rey Layo de Tebas y de la reina Yocasta, tú eres el príncipe, y por eso Edipo regresa a Tebas a reclamar el reino, pero a él lo habían tirado a la basura. Los espartanos así lo hacían. Este niño no se ve que vaya a ser un buen guerrero. ¡Pum! Vámonos. Vámonos. La Biblia dice en Levítico que si un hijo nace con una discapacidad, hay que tirarlo a un barranco. Entonces, no olvidemos que la infancia, y Jesús sale, o sea, ya los profetas lo habían dicho, hay que amar a los hijos, porque Dios ama al humano como su hijo. Todos decían, que está loco Zacarías, Ezequiel está orate, y Jesús dice, yo solo vengo a cumplir la ley y los profetas. Vengo a cumplir lo que ya está escrito. Ya está escrito que hay que amar a los niños. Ya está escrito que hay que perdonar a los enemigos. Ya está escrito que hay que amar. Que hay que amar y perdonar. Es bien difícil perdonar a quien te quiso hacer un daño con toda intención. Sí. Quien mató a tu hijo. Sí. Hay que perdonar. Y entonces Jesús en su mensaje, por eso ha durado 2000 años su mensaje. Lamentablemente borraron lo que decía Jesús y se impuso lo que decía la Iglesia Católica, las inquisiciones, el miedo al cuerpo, el miedo al placer, el miedo al erotismo, prohibido homosexuales, prohibidas lesbianas, prohibido adúlteros o infieles o quien tenga sexo con más de una persona en su vida, prohibida la desnudez, prohibido beber agua, por favor, prohibidos los animales y las mascotas. Miedo, y te metieron miedo, nos metieron miedo y nos metieron miedo, que no fue más que una manera de control, ¿no? Y por eso se prohibió leer la Biblia, para que no vieras lo que decía Jesús y te dieras cuenta que no era lo que estaba diciendo la iglesia. Y entonces la iglesia adquiere este poder a través del miedo. Claro. Se convierte en un instrumento de poder. Se inventa el infierno, se inventa el purgatorio, se inventa todo lo que debe dar miedo. Y Jesús no tiene nada que ver con esto. No, Jesús nos viene a enseñar, tan solo con que digamos Jesús nos viene a enseñar a perdonar, ya es mucho. Órale. Y lo de los niños también. Eleva tu nivel de conciencia hasta perdonar a tus enemigos. ¡Ay, qué fuerte! Fuerte. Juan Carlos, ya se nos fue otra vez 2 horas y podríamos seguir cuando quieras. Mucho tiempo más. Cuando se te ocurra otro tema de estos, dime y con gusto lo hacemos. Me encanta, es que eres un hombre que sabe tanto y son temas tan interesantes, pero Juan Carlos, ya tengo que despedir. Ahora sí, te agradezco muchísimo, Juan Carlos. Con mucho cariño. Muchas gracias y gracias a toda la gente hermosa que escucha este programa. Soy Claudia Sunsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.